Hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver este tema de física, el movimiento con velocidad variable, la aceleración, también conocido como MRUA, o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a ver básicamente un movimiento en línea recta, el cual tiene una velocidad que puede ir aumentando o puede ir disminuyendo. Es decir, puede tener una aceleración positiva o una aceleración negativa. Entonces vamos a definir nuestras fórmulas que vamos a utilizar para los problemas que vamos a realizar el día de hoy. La primera fórmula que vamos a utilizar es esta que se encuentra aquí. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo total de recorrido. Por aquí tenemos nuestras variables, VI como velocidad inicial. Comúnmente, si ustedes ven los señalamientos en las carreteras o en las calles, a veces tienen una velocidad máxima 60 kilómetros por hora, o en zonas escolares 30 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora. Entonces, sabemos que la velocidad se puede medir en kilómetros por hora. O nuestro sistema internacional de unidades vamos a utilizar metros por segundo o metros sobre segundo. También tenemos la velocidad final, igualmente medida en metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. Y nuestro tiempo lo vamos a medir en segundos o en horas. La aceleración, las unidades para aceleración son metros sobre segundo al cuadrado y kilómetros sobre hora cuadrada. Al hacer que nuestra distancia varíe exponencialmente, pues tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, estas van a ser nuestras unidades. Tómenlas muy en cuenta, anótenlas en su libreta, sí, anoten esta fórmula en especial. Esta fórmula nos va a ayudar a determinar la aceleración de nuestro movimiento. Vamos a resolver un ejemplo apoyándonos en esta fórmula. Dice, Miguel viaja en su automóvil en una autopista recta. Se mueve a razón de 25 metros sobre segundo. Presiona el acelerador durante 20 segundos y después su rapidez es de 40 metros sobre segundo. ¿Cuál es el valor de la aceleración del auto? Bueno, vamos a entender el problema detalladamente. Aquí vamos a hacer nuestro diagrama. Que describe el movimiento de Miguel en línea recta y al inicio tiene esta velocidad, 25 metros sobre segundo. ¿Sí? Quiere decir que cada segundo que pasa, él está recorriendo 25 metros. En el primer segundo, pues lleva 25 metros. En el siguiente, o segundo, valiendo la redundancia, 50 metros. En el tercer segundo, 75 metros. Sin embargo, vemos que empieza a acelerar. ¿Durante cuánto tiempo? 20 segundos.
Entonces tiene un tiempo de aceleración, o donde está pisando la aceleración, el acelerador, perdón, de 20 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar la velocidad que lleva. Es decir, esta es una velocidad inicial, pero después va a tener una velocidad final al terminar esos 20 segundos. Vamos a anotarlo por aquí. Velocidad final. ¿Y cuál va a ser esa velocidad final? 40 metros sobre segundo. Cuarenta metros sobre segundo. Lo escribí así mejor con texto porque en el formato de dibujo pues se batalla un poquito más. Entonces lo que nos pregunta el problema es la aceleración del auto. Bueno, nosotros ya tenemos una fórmula para aceleración, que es la que anotamos por aquí arriba. Y aquí la tenemos escrita otra vez. Vean, la fórmula de aceleración debe tener estos datos: velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Entonces tengo que asegurarme de que mi problema me esté dando esos datos, porque si no me da esos datos, voy a tener que usar otra fórmula. En este caso, no hay problema. Aquí tengo mi velocidad inicial, mi velocidad final y el tiempo de aceleración o el tiempo de recorrido, el tiempo que estamos analizando. Así que nosotros siempre tenemos que hacer esta tablita para agrupar los datos que tenemos: velocidad inicial, velocidad final, tiempo y por último la aceleración que no conocemos es la variable a encontrar o el dato a encontrar. Entonces voy a hacer la sustitución de estos datos acá en la fórmula. En vez de VF, pues ya voy a poner el valor numérico, o sea, los 25, perdón, VI, y lo señalé mal. Aquí está VI. Y en vez de VF, pues ya voy a poner lo que vale, su valor numérico. Por acá está VF. Y por último el tiempo. Entonces vuelvo a escribir mi problema, mi fórmula: aceleración, no la conozco, es igual a VF, que es 25, perdón, 40, 40. Ok, estoy teniendo problemas escribiéndola mediante el formato de dibujo. Lo voy a escribir con texto. Aquí está. Aceleración es igual a VF, que es 40 metros sobre segundo, menos 25 metros sobre segundo,
40 menos 25, velocidad final menos velocidad inicial, entre el tiempo. Y el tiempo es de 20 segundos. Entonces, ya que tenemos aquí sustituidos nuestros datos, pues empezamos a realizar la operación. 40 menos 25, 15, ¿verdad? 15 metros sobre segundo. Y todo lo vamos a dividir entre 20, o el tiempo de recorrido. 15 metros sobre segundo entre 20 segundos. 15 entre 20 pues serían lo mismo que 3 cuartos, 0.75. Igual lo pueden realizar con su calculadora. Ahorita no hay problema que hagan las operaciones con su calculadora. Lo importante es que entiendan cómo sustituir los datos en la fórmula. Entonces la aceleración sería de 0.75 metros sobre segundo al cuadrado. Igualmente, no se preocupen por las unidades. Es importante que las anoten, pero todavía no vamos a ver desde dónde salen, a raíz de dónde salen todas las unidades. ¿Sí? Ahorita es tan simple como decir 40 menos 25, 15. Entre 20. Sería 0.75. Así ya tenemos nuestra respuesta. ¿Sí? Esa es nuestra aceleración. Así que sería el inciso A. Bueno, ahora vamos a pasar a, a ver nuevas fórmulas. Tenemos fórmulas no solo para encontrar la aceleración, ¿sí? También tenemos datos como la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo de recorrido. Entonces, necesitamos hacer despejes o tener fórmulas para cada uno de estos datos. Y bueno, por aquí las tenemos. La velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Este puntito que está por aquí significa multiplicación. Siempre que ustedes vean dos letras juntas, dos variables juntas, eso significa multiplicación. O cuando tengan un puntito aquí en medio, significa multiplicación. Tenemos esta otra fórmula para encontrar la velocidad final, que sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Y tenemos también las fórmulas para distancia. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Esta línea significa división.
Es la representación de una fracción. Una fracción es una división. Y bueno, acá tenemos la otra fórmula para distancia. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final por tiempo entre 2. Vamos a ver cómo usar cada una de estas fórmulas. Y hay que considerar estos puntos. Por ejemplo, si un cuerpo inicia su movimiento a partir de reposo, es que la velocidad inicial es cero. ¿Qué es el reposo? El reposo es que no hay velocidad. Está detenido el objeto. Entonces la velocidad inicial es cero. En cambio, si el cuerpo o el objeto está moviéndose y empieza a frenar o se detiene, entonces sí tenía una velocidad inicial y la velocidad final es cero. ¿Sí? Hay que tener muy presente esas consideraciones. Si no hay movimiento o está en reposo, la velocidad que tiene el objeto es cero. En cambio, si se está moviendo, pues tiene una velocidad inicial, pero cuando se detiene, la velocidad final es cero. Y lo que hablábamos al principio de la aceleración positiva y la aceleración negativa. Una aceleración es positiva cuando la velocidad aumenta. Por ejemplo, cuando está en reposo y se empieza a mover y cada vez se mueve más rápido. Y una velocidad es negativa, perdón, una aceleración es negativa cuando la velocidad disminuye, es decir, desacelera o también se detiene. Bueno, vamos a ver un ejemplo y vamos a ver qué nos pide el problema. Aquí están algunos datos y fórmulas anotadas, pero lo voy a hacer todo desde PowerPoint para que no se revuelvan con tantos datos que hay por aquí. Entonces lo voy a hacer todo desde PowerPoint. Aquí les voy a compartir la pantalla desde PowerPoint y ahí va. Aquí la deben de estar observando. Entonces vamos a resolver este problema. Dice, un móvil parte de reposo y acelera a un ritmo de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la distancia que recorre después de 8 segundos? Primero,
hay que ver qué nos está pidiendo el problema. ¿Qué nos está pidiendo? La distancia que recorre después de 8 segundos. Entonces, vamos a señalar ese dato. La página 30. Permítanme. Estoy buscando aquí cómo dibujar. Aquí está, lápices. A ver, permítanme un momento. Ok, vamos a señalarlo de esta manera. Este es el dato que queremos encontrar. La distancia. Entonces necesito una fórmula para encontrar distancia. Si nos regresamos a la presentación de la guía de física,
Vamos a ver por acá la presentación. Vemos que tenemos dos fórmulas para distancia. Esta primera fórmula y esta segunda fórmula. ¿Cuál vamos a usar? Eso depende de los datos que tengamos. Si se fijan, en la primera fórmula, los datos que estamos usando es velocidad inicial, tiempo, aceleración y otra vez tiempo. Pero en la segunda fórmula estamos utilizando velocidad inicial, velocidad final y tiempo. En la segunda fórmula no utilizamos aceleración y en la primera fórmula no utilizamos velocidad final. Entonces, vamos a ver otra vez en nuestra presentación de PowerPoint qué datos tenemos. Vamos a anotar por aquí los datos que tenemos. Los datos que tenemos son, dice, un automóvil parte del reposo. Ok, ese es un dato, parte del reposo. ¿Qué quiere decir ese dato? Lo acabamos de ver, que la velocidad inicial es cero, ¿verdad? Si parte del reposo, la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Cero. Dice, y acelera a un ritmo de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, nos está dando la aceleración. Aceleración 3 metros sobre segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que recorre después de 8 segundos? Entonces, ya nos está preguntando la distancia. Vamos a señalarla como D. Y nada más tenemos esos datos. Nada más tenemos velocidad inicial, que es cero, porque parte del reposo. Y tenemos aceleración, que es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y no tenemos la distancia. Otro dato que tenemos, dice, ¿cuál es la distancia que recorre después de 8 segundos? Entonces, tenemos ese otro dato, el tiempo. El tiempo es de 8 segundos. Ok, tenemos velocidad inicial, aceleración y tiempo. Vamos a ver qué fórmula utilizaríamos. Voy a pasar aquí a la presentación de PowerPoint, las fórmulas que podemos usar. Entonces, si necesitamos encontrar la distancia, pues nada más podemos utilizar alguna de estas dos fórmulas.
alguna de estas dos fórmulas. ¿De qué depende? ¿Qué fórmula vamos a usar? ¿De qué depende? Como ya dijimos, depende de los datos que tenemos. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo aceleración? También. Y tengo tiempo. Entonces, la primera fórmula, esta primera fórmula, vamos a señalarla. Esta primera fórmula solo necesita velocidad inicial, tiempo, aceleración y tiempo otra vez. Pero la segunda fórmula, vamos a ver qué necesita. La segunda fórmula necesita velocidad inicial, ok, si la tenemos. Velocidad final, esa no la tenemos. Entonces, si no tenemos ese dato, pues no vamos a poder utilizar esta fórmula. Tenemos que utilizar a fuerza la primera fórmula. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Bueno, entonces, lo único que hay que hacer es sustituir los datos. Vamos a sustituir los datos para esta fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial, pues que sería 0 metros sobre segundo. Por tiempo. Y algo muy importante, voy a utilizar paréntesis. Los paréntesis también indican multiplicación. Por tiempo, el tiempo es de 8 segundos más aceleración, que es de 3 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, el tiempo al cuadrado que es de 8 segundos, pero lo tendría que elevar al cuadrado, 8 segundos elevado al cuadrado, y todo esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces, entre 2. Todo esto entre 2. Muy bien. Vamos a ver qué daría como resultado. Les voy a poner aquí unas flechas para señalar cuál es cada dato. La velocidad inicial es este dato, que a su vez lo estamos sustituyendo por acá. Lo estamos sustituyendo por aquí. Luego, el tiempo. El tiempo es este dato. Lo voy a poner en naranja. Que a su vez lo estamos sustituyendo
Lo estamos sustituyendo por acá. Y por último, la aceleración es este dato. Lo voy a poner en negro. O bueno, vamos a ponerlo en verde. Que a su vez lo estoy sustituyendo por acá. ¿Sí? Entonces ahí está la relación de todos los datos que estoy sustituyendo. Y bueno, vamos a proceder a resolver el problema. Vámonos de izquierda a derecha, y sería 0 por 8, 0 metros sobre segundo por 8, o sea, 0 por 8, 0, más 3 metros sobre segundo al cuadrado por 8 segundos al cuadrado. Entonces sería 3 por 8 al cuadrado. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 8 al cuadrado es 64. 3 por 64. Ojo, ya aquí no estoy usando unidades. ¿Sí? ¿Por qué ya no estoy usando unidades? Porque con el propósito de hacerlo más sencillo, pues quité las unidades. Al último las vuelvo a anotar. Entonces sería 0 por 8, 0. Más 3 por 8 al cuadrado, o sea, 3 por 2 al cuadrado, perdón, por 8 al cuadrado, que sería 3 por 64, entre 2. De esa forma, tenemos como resultado 0 más 3 por 64 entre 2. 3 por 64 entre 2. Y eso lo podemos resolver con nuestra calculadora. Saquen sus calculadoras, por favor. 3 por 64 entre 2. Y nos da como resultado 96 metros. ¿Sí? Este sería nuestro resultado. Si vamos acá a la presentación, tenemos que es el inciso C, ¿verdad? Sería el inciso C. Y bueno, eso sería todo por la sesión grabada del día de hoy.